vosotras y vosotros, gracias a la gente de este instituto que nos ha abierto las puertas, gracias Juan, gracias a Luis, trabajador que le dijeron, te ofrecemos dinero, y él dijo, no me podéis pagar que esté aquí un sábado, estoy aquí porque apoyo este tipo de decisiones. Gracias Luis por abrirnos esta puerta. ¡Qué bueno! Hay gente que cree que todo se compra con dinero y no es así. Siempre que voy a un sitio me acuerdo de Trillo, el del PP, y si yo fuera Trillo vendría aquí y diría, qué gusto estar aquí en Huelva. Me acuerdo de él y me tiendo la pata todo el rato. Hace apenas unos meses tiramos una piedra en el estanque. No sabíamos muy bien qué iba a ocurrir, intuíamos que iba a ocurrir algo, pero no lo sabíamos. Tiramos la piedra en el estanque contando con que iba a hacer olas, y vaya si ha hecho olas. La que habéis liado. La que habéis liado vosotras y vosotros. Decimos muchas veces que el poder no tiene miedo a la izquierda, no tiene miedo a los partidos. El poder lo que tiene miedo es a la gente consciente. Y si algo hemos logrado en Podemos es, pues, este tipo de reuniones. Gente que había tirado la toalla, gente que ya no confiaba en nada, gente que había delegado la política y que empezó a decir, y si todo lo que me han contado es mentira y es verdad que sí se puede. Fijaos que en el primer momento entendíamos que había que romper con algunos sentidos comunes que había en nuestra sociedad. Nosotros entendíamos de dónde veníamos y algunos tenemos una biografía muy clara. Habíamos intentado en partidos políticos y nos habíamos ido, conscientes de que era imposible, por las inercias de esos partidos políticos, construir transformaciones. Y mira que hay gente digna, todavía soy consciente de la cantidad de gente digna que hay en las formaciones políticas, por ejemplo en la formación política donde yo he militado durante mucho tiempo. Después estalló el 15M, y el 15M, fijaos, de repente abrió nuevas puertas de conciencia. El 15M nos sirvió para que los desarrollos en España no fueran los desarrollos de Grecia. El 15M, fijaos, no fue una respuesta, fue una pregunta, y aprovecho para decir, oigan, si el 15M está muerto, ¿por qué demonios estamos aquí tantísima gente? Que nos lo expliquen, porque venimos del 15M. Cuidado, no somos el 15M. Hay una cosa que me gusta contar, se lo cuento siempre a mis alumnos, que es un cuento de Borges. Hay un emperador caprichoso que le pide a sus cartógrafos que le tracen un mapa del imperio bien detallado. Y le hacen un mapa del imperio que ocupa toda una ciudad. El emperador se pasea por el mapa y monta en cólera, porque dice que en ese mapa no aparecen sus bosques de robledos, sus bosques de hayedos, sus afluentes, los picos coronados de nieve de sus montañas, y allá que se ponen a trabajar los cartógrafos y le hacen un mapa que ocupa toda una provincia. Y el emperador se pasea por ese mapa y vuelve a montar en cólera y dice, en este mapa no aparecen los estucos y los grabados de mis palacios, no aparecen mis colecciones de cuadros, no aparecen los rasgos diferentes de las gentes de mis pueblos. Y al final los cartógrafos le hacen otro mapa que coincide puntualmente con el imperio. Termina el cuento de Borges, que ocupa apenas una página, diciendo que ese mapa, de acuerdo, era exacto, pero era inútil, porque no servía para nada. Y ese mapa, hecho jirones, estaba en ciudades perdidas, habitadas solo por monos. Inútil en su propia condición descomunal. El 15M nadie lo puede representar, a no ser que fuera, como en este mapa, un reflejo fiel de lo que era. ¿Por qué? Porque el 15M era una multiplicación de maneras de ser. El 15M eran 1000 rostros, cientos, millones de rostros diferentes, cada uno con su propia imagen, con su propia reclamación. Nadie puede representar al 15M. Por eso se equivocaron quienes dijeron que el 15M era una respuesta a nada. Es mentira. El 15M era una pregunta. Era una pregunta a la economía: ¿por qué me tratas como una mercancía? 100 años de luchas obreras no han servido para nada. 100 años para decir que no somos como las zanahorias o las patatas, cuyo precio sube o baja en el mercado en virtud de la oferta y la demanda de patatas o zanahorias. No. 100 años de luchas obreras para que haya un salario mínimo, para que haya convenios laborales, para que haya derechos vinculados al trabajo, para que tú ahora me vengas a decir que somos una mercancía más, para que fijaos cómo nos han robado hasta el lenguaje.
que hasta los sindicatos hablan de mercado de trabajo. Sin darnos cuenta, se van metiendo en nuestra cabeza, incluso en nuestro propio lenguaje, hablamos con el lenguaje de ellos. Como decía Javier Craig, cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú por man y tú. Es decir que, fijaos, sin darnos cuenta, hablamos el lenguaje de ellos, y en hablar el lenguaje de ellos nos va la posibilidad de plantear las alternativas. El 15M dijo: no somos mercancías en manos de banqueros que han convertido a la economía en algo ficticio. Si es que, ¿cómo demonios puede ser que lo que más beneficio te da sea el dinero que no existe? Hizo otra pregunta a la política, dijo: oye, si tú eres el representante, ¿por qué no me representas? Y bastó hacer esas dos preguntas para que todo el sistema empezara a tambalearse. Es verdad que, como decía Carmen, el sistema se tambalea primero por la gente más decente. Los primeros que se dan cuenta de que las cosas no son así son la gente decente, mientras que la gente indecente, o la gente con más miedo, o la gente más cobarde, se atrinchera. Claro, en el corto plazo, después del 15M, tenía que sacar mayoría absoluta el Partido Popular. No nos engañábamos a algunos. Éramos conscientes de que el 15M lo que tenía que hacer es abrir un proceso de incremento de la conciencia. Y ese incremento de la conciencia siempre es lento. ¿Qué pasa? Que de un día para otro chasqueas los dedos y ya la gente cambia su manera de pensar. Eso es ingenuo. Sabíamos que no era así. Pero de repente habíamos roto los candados. Habíamos roto los sepulcros que tenían encerrada a nuestra democracia, y habíamos sacado a nuestros propios fantasmas a revivir. Fijaos que éramos conscientes de que en el corto plazo la derecha iba a tener miedo, la gente asustadiza iba a decir: cuidado, que vienen estos. Pero fijaos, íbamos a romper todos esos elementos que tenían encadenado a las fuerzas políticas progresistas de nuestro país y que no se atrevían a avanzar. Y de repente, fijaos, el 15M hizo esas dos preguntas, y es como en el cuento el emperador que le dice, el niño que le dice al emperador que está desnudo. Y el 15M, fijaos, nos permitió empezar a construir un relato alternativo, a diferencia de Grecia, que, porque no tuvieron un 15M como el nuestro, empezaron a crecer las fuerzas políticas de la extrema derecha, que decían: la culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen los perroflautas, la culpa la tienen los sindicatos todos, como si todos fueran iguales, la culpa la tienen los partidos, como si todos fueran iguales. El 15M fue un regalo, y nosotros somos conscientes que venimos del 15M, pero cuidado, no somos el 15M. Cuando pusimos en marcha Podemos, establecimos una idea de partida, establecimos, como se dice ahora, que es un poco arrogante, una hipótesis. Dijimos: fijaos, el movimiento social no basta para que esto cambie. Había gente que decía: sí, ya está la gente enfadada y ya solamente el movimiento social va a bastar para que haya una respuesta. Dijimos nosotros: no nos lo creemos. Pero no por pretender que somos moralmente superiores a quien pensaba lo contrario, no. Entendíamos que o inyectábamos en la sociedad un catalizador para convertir esa indignación en política, o no conseguíamos nada. Y había gente que decía: no hace falta ningún catalizador, ya solamente el movimiento social tiene la suficiente riqueza como para encontrar una respuesta. Y dijimos nosotros: no nos lo creemos. Y dimos un salto, y no le pedimos permiso al 15M. Seríamos unos arrogantes y unos mentirosos si dijéramos que Podemos es el 15M. No somos el 15M. Venimos de ahí. Venimos de otras experiencias, pero dimos un salto y entendimos que el 15M, que nos había enseñado muchas cosas, no bastaba para encontrar una solución a nuestros problemas. Y decidimos montar Podemos. Quien piense que Podemos es el 15M se está equivocando. Y hay mucha gente que a lo mejor está en Podemos pensando que es el 15M y se va a defraudar. Por favor, no os defraudéis, trabajad en el 15M. Necesitamos que haya gente en las calles, en los pueblos, con esa lucha espontánea, esa pluriforme, esa lucha que se reinventa cada día. Hace falta que siga, pero nosotros no somos el 15M. Entendimos, fijaos, en Podemos, cuando pusimos en marcha este proceso, que la última vez que se asustó Europa fue cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones. Y ahí entendimos cosas.
Entendimos que lo que les da miedo es perder poder político. Y entendimos que lo que les asustaba era perder poder político. Y por eso decidimos dar el salto. Fijaos que yo fui un defensor desde el 15M, donde trabajé, de que en el principio no había que convertir el 15M en un partido político, que era un error, porque en ese momento nadie lo hubiera entendido. Pero las cosas han evolucionado. Y 3 años después entendimos que había que dar el salto. De que entendíamos que, fijaos, venimos de peleas esenciales. La pelea de la plataforma de afectados por la hipoteca, las peleas de las mareas, las peleas de tanta gente en la calle, frenando estas políticas que quieren privatizar nuestro país. Pero entendíamos, fijaos, que todas esas peleas concretas iban a concretarse si en vez de hacer fuerza, nosotros poniendo nuestro cuerpo para frenar un desahucio, éramos capaces de hacer una política pública que recogiera lo que ya ha recogido Europa, que la ley de desahucios en España, que la ley inmobiliaria en España es un fraude, que solamente beneficia a las grandes inmobiliarias, y que es un robo legal. Y entendimos, fijaos, que hacía falta que la gente estuviera en la calle, en la plataforma de afectados por la hipoteca, presionando, pero que íbamos a conseguir avances espectaculares si teníamos la fuerza suficiente como para hacer una nueva ley hipotecaria, una nueva ley inmobiliaria que impidiera, que demostrara que no puede ser el beneficiario siempre el rico y siempre el perjudicado el pobre. Y por eso dimos este salto. Y es muy importante entender, no somos ese movimiento social, hemos dado un salto. Venimos de ahí, claro que venimos de ahí. Claro que tenemos que seguir alimentándonos de esa lucha social, pero cuidado, hemos dado un salto en esa dirección. Y ese salto no viene de la nada, ese salto lo hemos construido con mucha memoria. Y dejadme contaros una cosa que la estoy contando mucho porque para mí es muy importante. Leía recientemente un libro sobre la Comuna de París de 1871. Ese levantamiento de gente como nosotros, unos 15M adelantados en el tiempo, que en la expresión de Carlos Marx quisieron asaltar los cielos. Qué expresión tan hermosa. Los comuneros cielos frente a la monarquía de Versalles. Y se enfrentaron al ejército francés y se levantaron contra el ejército alemán que estaba rodeando París. Fijaros qué cuestión más hermosa. Bismarck soltó a los soldados franceses que había apresado en la guerra diciendo: estos soldados que he apresado tienen que luchar contra los comuneros, porque el riesgo no está en los soldados franceses, el riesgo está en los comuneros, porque los comuneros van a contaminar a la gente de mi país. Y Bismarck decide soltar a los soldados franceses para que peleen contra los comuneros, porque sabe que el riesgo está en este tipo de movimientos populares que apelan a un nuevo sentido común. Y esos soldados que suelta Bismarck se unen a la lucha contra los comuneros. En Montmartre, detenidos, atados con cuerdas, los comuneros derrotados, los lleva un sargento camino de una prisión y un soldado francés en un caballo le dice al sargento: para, sácame a los que tengan el pelo blanco. ¿Por qué? Sácame a los que tengan el pelo blanco. El sargento, esa tarde de 1871, saca a los que tienen el pelo blanco, se los entrega al general. El general los pone aparte frente a un muro y allí mismo los fusila. El sargento pregunta: ¿pero qué haces? ¿Por qué los has fusilado? Y el general dice: la gente que tiene el pelo blanco que se ha levantado hoy, en 1871, son los que ya se levantaron en la revolución de 1848, son los que tienen memoria, porque se levantaron en 1848 y se levantan ahora. Pues ¿sabéis qué os digo? Gracias a los que tenéis el pelo blanco, porque fuisteis vosotras y vosotros los que trajisteis la democracia. No la trajo Fraga, no la trajo el rey, no la trajo Suárez, la trajisteis vosotras y vosotros. Gracias. Venimos de esa memoria, no venimos de la nada, no venimos de inventarnos a nosotros mismos, sabemos perfectamente de dónde venimos, sabemos perfectamente quiénes somos.
Sabemos perfectamente cuáles son las luchas que queremos, pero entendimos que con los marcos que nos ofrecían los partidos de la casta y sus medios no teníamos solución. Teníamos que romper sus marcos. Y le hemos dado muchas vueltas. Teníamos una ventaja, y es que estábamos en las peleas, no hemos sido nunca intelectuales en nuestra torre de marfil. Hemos sido siempre profesores de ciencia política en la calle, siempre, siempre. Y entendimos que o rompíamos esos marcos o estábamos derrotados. Y allá que, fijaos, nos fuimos a montar La Tuerca, un programita hecho por 4 locas y locos en una televisión de barrio, donde empezábamos a debatir de una manera diferente. Y a partir de La Tuerca dimos el salto a otro tipo de televisiones, y Pablo, con su genio mediático, empezó a encontrarse con el favor de la gente que decía: yo pienso como ese de la coleta. Y de repente Pablo, que le echó el coraje de entender que hace 50 años nos echábamos al monte y ahora nos echamos a los platós de televisión. Hay gente que nos dice: qué duro es debatir con esa gente, y nosotros contestamos siempre: más duro era echarse al monte con la guerrilla. Somos conscientes de que estamos en esa pelea. Y fijaos, Pablo se echó ahí, empezaron a invitarnos, las contradicciones del sistema capitalista, en un momento, fijaos, de gran confusión, donde las grandes empresas no saben si te van a beneficiar, si no, y de repente dicen: es que esto me sube la audiencia, y empiezan a darnos hueco, y empezamos a colarnos. Fijaos que a partir de La Tuerca empezamos a romper el sentido común de esta gente. En un momento de crisis, en un momento, fijaos, donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, que es como llamaba Gramsci a las crisis. Yo llevo en mi computadora, en mi ordenador que llevo a las televisiones, tengo la foto de Gramsci, este secretario general en su tiempo, ¿no?, del Partido Comunista, un heterodoxo, un tipo que se llevaba muy mal con Stalin y por eso se pudrió en la cárcel. Cuando Mussolini lo condenó a estar 20 años en la cárcel, el fiscal le dijo: te acuso solamente para que tu cerebro no piense durante 20 años. Esta era la acusación. Recuerdo que el otro día en televisión me dice un diputado del Partido Socialista: ¿y ese que tienes ahí quién es? Gramsci. Y a la semana siguiente viene el caradura y me dice: tú sabrás que tienes a un comunista stalinista ahí en tu ordenador. Y yo pensaba: qué ignorancia. Gramsci, fijaos, que se pudrió en las cárceles de Mussolini acusado de que no pensara, porque era un heterodoxo. Uno de sus primeros artículos es La revolución contra el capital, porque él dice que la revolución rusa se hizo contra Marx. Fijaos qué tipo, un marxista que dice: Marx metió la pata, porque Marx dijo que las revoluciones tenían que tener lugar en los países capitalistas más desarrollados, y tienen lugar en el país menos desarrollado, que es Rusia. Y dice: pero da igual, es una revolución. Fijaos cómo no le iba a odiar Stalin, que era un autoritario. Gramsci es ese tipo genial que dijo que los momentos de crisis como el actual son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y dice que en esos momentos es cuando vienen los monstruos. En aquel momento llegó el monstruo del fascismo. Y el juez de Mussolini lo condenó a no pensar. Yo me acuerdo siempre de Floriano. Floriano, ¿sabéis que es portavoz del Partido Popular? Y el otro día dice el tipo, sin que se le moviera un músculo de la cara, dice el tipo: claro, si es que estos de Podemos existen porque los habéis sacado en televisión. Si no los hubierais sacado, la gente no los hubiera visto y no los hubieran votado. Pues claro, nos ha jodido Mayo con que llueve. Esa es la concepción del Partido Popular. No los saques, así la gente no los vota. Pues aquí estamos, gente, aquí estamos. Hemos salido y la gente nos conoce. Claro, en televisión española no salimos. Estamos vetados. Y en Telemadrid también. En Telemadrid salimos de vez en cuando en estos programas. El otro día me llamó mi hermana escandalizada: Juan Carlos, por la tele hay un programa que se llama Desmontando a Monedero. Y entonces digo: no me hagas poner la tele. Ponla. Está muy interesante. Mierda.
Entonces salía una supuesta alumna mía, de espaldas, en penumbra, con una voz distorsionada, parecía la niña del exorcista, y decía: monedero, monedero en clase, separa en un lado a los blancos, os lo juro, en un lado a los blancos y en el otro a los inmigrantes y a los minusválidos. Decía, no puede ser verdad. Y todos los tertulianos: es que es intolerable, es que hay que ver cómo son estos de Podemos, la que van a montar en España y tal. Y decía, pero por Dios bendito, por Dios bendito. En fin, bueno, mierda, no he empezado, Ángel. Estoy todavía en... Me han dado 10 minutos y ya me los he comido aquí haciendo chistes. Bueno, mirad, os decía para terminar, es mentira. Es mentira, no va a terminar. Pero tú, Ángel, tú, de verdad, cuando tú veas qué tal, porque aquí tenemos que irnos a las 8, tenemos que irnos, que está Luis desde las 8 de la mañana. No, mirad, decidimos, para que tengamos herramientas, fijaos, decidimos cuando nos pusimos en marcha que había que romper los marcos en los cuales querían que pensáramos las cosas. Decidimos, fijaos, yo le cuento a mis alumnos, antes de ayer empezaron las clases, yo les contaba a mis alumnos siempre algo que nos contaba Jesús Ibáñez, uno de nuestros maestros en Madrid, de los maestros. Fijaos, pero cómo no vamos, si es que venimos de muy lejos. Jesús Ibáñez era el sabio de nuestra facultad, iba siempre con su barriga, fumando en pipa, se le caía la ceniza en la barriga, iba siempre con la bragueta abierta. Digamos, Jesús, la bragueta, vale, se la subía el hombre, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Venían los premios Nobel de física, de química, a la facultad a verle a él. No venían a ver a los de la corbata y el traje que insultaban a Jesús, venían a ver a Jesús Ibáñez. Y de repente nos traía a clase a René Zom, a Hilda Prigogine, nos traía, y decíamos, no entendíamos muy bien cómo nos podía traer este señor desgarbado. Jesús Ibáñez nos enseñó tantas cosas, nos enseñó a ser desobedientes, nos enseñó a pensar con ejemplos. Él nos decía, si tú no tienes un ejemplo, no lo has entendido. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Alemania, siempre nos decía lo contrario. El primer día que yo llegué a Alemania, un profesor súper importante, los ejemplos son la muerte del pensamiento. Quien piensa con ejemplos es que no entiende las cosas. Hay que ir al pensamiento abstracto. Poner ejemplos es ser vulgar. Los ejemplos son la muerte del pensamiento. Yo recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Era como mi pequeño homenaje a Jesús Ibáñez. Jesús Ibáñez nos contaba siempre, fijaos, algo que creo que resume lo que es Podemos. Un monje que ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que existe y lo que no existe, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es el sueño y lo que es la vigilia. Y llega a la última lección y le pone un palo encima de la cabeza y le dice, si me dices que este palo existe, te daré con él en la cabeza. Si me dices que este palo no existe, no te daré, o sea, te daré con él en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con él en la cabeza. La única solución es que tú le quites el palo al maestro y le digas, ¿y ahora qué? ¿Listo? Decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero con las reglas que me has marcado, me vas a dar con el palo en la cabeza, tengo que inventarme una nueva dimensión. Y eso es lo que hemos hecho en Podemos. Nos hemos inventado una nueva dimensión. Fijaos que las instituciones están ahí, la Constitución, la Judicatura, la Corona, los medios de comunicación, las relaciones internacionales, no funcionan, pero están ahí. ¿Qué hacíamos nosotros? Y es verdad que podíamos imaginar un mundo mejor, pero no estaba todavía aquí. ¿Qué demonios hacíamos? Entre ese mundo que ya no funciona, pero no se ha marchado, y un mundo muy promisorio, muy prometedor, pero que no ha llegado. ¿Qué hacemos? Pues hicimos algo que aprendimos en América Latina. Tienes que confiar en la gente. Tienes que confiar en la gente. Y nos dijeron, populistas. Pues ¿sabéis qué os digo? Que si confiar en la gente es ser populista, somos populistas, nos da lo mismo. Y fijaos, empezamos a romper esquemas. Empezamos a romper el esquema de la impunidad. Hice un libro sobre la transición donde había un chiste espectacular, donde un tipo en el año 77 está dando un mitin y dice, o nosotros o el caos. Y desde el público uno le dice, el caos. Y dice el tipo, da igual, el caos también somos nosotros. Mi amigo Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, dice que
Este país, a fuerza de decirle, hija, no te signifiques, hijo, no te signifiques, nos convertimos en insignificantes. Nos convirtieron en insignificantes. Somos el país de usted no sabe con quién está hablando. Ahí está Esperanza Aguirre, que cuando los policías le sirven a sus bienes, allá adelante, pero cuando los policías le quieren poner una multa, arrastra a los policías y arrastra las motos y dice, estos no son policías, los policías solamente son los que me sirven a mí. Y se enfada cuando decimos, hay muchos policías con Podemos, muchos militares con Podemos, que están deseando recibir órdenes de un gobierno diferente. Policías que quieren recibir la orden de detener a los ladrones. No policías que reciban la orden del gobierno de golpear a su propio pueblo. Decidimos, fijaos, romper esa idea y por eso les hemos dado tanto miedo, porque saben que con nosotros no pueden pactar. Saben que llega el PSOE y le tapa las vergüenzas al PP, y llega el PP y le tapa las vergüenzas al PSOE, y de repente llegamos nosotros y dicen, ¿y estos quiénes son? Hace 3 semanas nos llamaron de la embajada norteamericana, esto que si podemos vernos. Y nosotros le hemos contestado, pues es que ahora no tenemos mucho tiempo. Y somos conscientes, fijaos, que la embajada norteamericana ha llamado a muchos profesores, ha llamado a mucha gente diciendo, ¿y estos quiénes son? Porque estaban descolocados. Porque fijaos la arrogancia de la academia, la arrogancia de los medios de comunicación, la arrogancia que decía, esto de poder, esto no existe, esto no existe. Ya, lo de Gandhi. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te combaten. Y entonces es cuando ganas. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Ahora nos quieren combatir, pero es muy tarde. Ya estamos ganando, compañeras y compañeros. Ya estamos ganando. Hemos roto muchos ejes. Hemos roto el eje de la impunidad. El eje de que, de repente, que los dioses nos libren de tener algo que ver con la muerte de Botín. Nada. Ni la hemos deseado. Ni siquiera la hemos deseado. Pero fíjense ustedes, fijaos vosotros, que de repente Botín, en la última cena, nunca mejor dicho, con 5 periodistas, Jesucristo iba con apóstoles, estos con periodistas, sacad nota, sacad nota. En su última cena con 5 periodistas, les dice, ando profundamente preocupado con el ascenso de Podemos. Pues claro. Me recuerda a un chiste de nuestro filósofo nacional, que no es Ortega y Gasset, y mucho menos. Está diciendo que me calle todo el rato. Que no es Ortega y Gasset, y mucho menos Sabater, que es el roto. Que vienen las masas enfurecidas y viene el capataz a decirle al patrón, vienen las masas enfadadas, y dice el patrón, despídanlas. Y dice, es que no tienen trabajo. Pues quítanle las subvenciones. Y dice, es que no tienen. Pues destruyan sus casas. Y dice, es que no tienen casa. Mierda, estamos jodidos, ¿no? De alguna manera, fijaos, con la gente de Podemos ha pasado eso. De repente tienen miedo. ¿Sabéis por qué? Os lo hemos dicho antes, tienen miedo porque no pueden pactar con lo que significa Podemos. No pueden ofrecernos formar parte de esa casta. Y hemos dicho que lo primero que vamos a hacer en muchos sitios es auditorías. A ver dónde está el dinero que era de todos nosotros y nosotras. Y de repente les entra susto. Fijaos que también rompimos otro marco. Decían, el Partido Socialista y el Partido Popular decían, somos uno el centro derecha y otro el centro izquierda. Y nosotros hemos dicho, no queremos hablar de derecha y de izquierda. Venimos de donde venimos, traemos nuestra tradición, sabemos lo que significan, sabemos que cuando alguien dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierdas, sabemos que es profundamente conservador esa persona. Es como cuando alguien dice, yo no soy racista, pero conozco un gitano que tiene 3 pisos y ha robado las cañerías, un negro que ha parido 3 veces en la Seguridad Social. Sabemos que cuando alguien dice que no es ni de derecha ni de izquierdas, se está pidiendo la tentación de la inocencia. Pero sabemos que ser de derechas o de izquierdas no nos sirve para interpretar las cosas. Son categorías que son muy subjetivas. Y están diciendo, fijaos, sospechemos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están insistiendo que ellos son uno de centro derecha, otro de centro izquierda, y que nosotros somos la izquierda de la izquierda de la izquierda. Y decimos, no es verdad ese marco, no lo asumimos. Y ahí, fijaos, hemos aprendido mucho de Julián Guita en el Frente Cívico. Que tú estás de acuerdo en que no quieres que haya ningún abuelo con una pensión de mierda, que encima estás sosteniendo con esa pensión de mierda a sus hijos y a sus nietos y no tiene para pagar la calefacción, ¿le vas a pedir el carnet de nada? No, está con nosotros, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Y fijaos que aprendimos que teníamos que dejar el carnet ideológico a un lado.
Y entendíamos, fijaos, que hay gente que dice que es de izquierdas pero pega a su señora, o desprecia a los inmigrantes, o devasta el medio ambiente, o luego roba con los ERES o con lo que sea. Y por tanto decimos, no significa nada ser de derechas o de izquierda. Y dice nuestro amigo Cañamero, es que esto no es de extrema derecha o de extrema izquierda, es de extrema necesidad. Y dijimos, tienes razón, es que hay un 25% de desempleo, 1 millón de jóvenes que se han ido de este país, 360 desahucios todos los días, niños que se vuelven a desmayar. En Gamonal, este barrio burgalés, ganó el Partido Popular, con mayoría absoluta. Pero el pueblo se echó a la calle cuando le quisieron hacer ese subterráneo. ¿Qué pasa? Que vamos a preguntarles, oye, tú no vengas aquí a pelear porque tú votaste al Partido Popular, oye, tú no vengas aquí porque votaste en su día al Partido Socialista. Y hemos dicho que eso nos da lo mismo, que aquí no pedimos el carnet a nadie, que estás de acuerdo con lo que estamos planteando de hacer un nuevo proceso constituyente, de devolverle el poder a la gente, de dejar de delegar la política, de dejar de estar subordinados a los ricos, pues bienvenido seas. ¿Cuánta gente hay? Fijaos que con este planteamiento está llegando con nosotros. Hay gente del Partido Socialista que está indignada porque se da cuenta de que es mentira, que de repente hacen un cambio de chapa y pintura, que nombran a Pedro Sánchez que se viste como Pablo Iglesias, oiga, no me joda, que se pone una camisa blanca y una corbata roja, pero que después han votado la ley orgánica para hacer al rey aforado, que no han planteado, y se lo hemos dicho 1000 veces, vais a cambiar el artículo 135 que cambiasteis, que le da prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social, y no están a favor de cambiar el artículo 135. Fijaos que hay mucha gente que recuerda que votó a Zapatero en 2004 por el no a la guerra, pero sabía que había problemas y fueron a Ferraz esa noche y dijeron, no nos falles, no nos falles. Hace unas semanas, Zapatero, el mismo Zapatero, fijaos que recibió un memorándum de Europa para cambiar nuestra Constitución y no nos enseñó la carta que le mandó Europa. Resulta que la publica en sus memorias. ¿Y a quién le pide que le presente sus memorias? A Tony Blair. Y las memorias de Zapatero se las presenta a Tony Blair, uno de los 4 de la foto de las Azores, contra la cual hicimos todas esas protestas y lo pusimos como presidente. ¿Cuánta gente decente del Partido Socialista se siente absolutamente engañada? ¿Cuántos votantes del Partido Socialista se sienten engañados? Y por eso decimos, no nos van a dividir con las cuestiones ideológicas, no nos vais a dividir diciendo yo soy de izquierda, yo soy de derechas. Aquí cabemos todos los que estemos contra la casta, así que bienvenidos todos los que hayáis votado al Partido Socialista u otras formas políticas. Esta es vuestra casa, no van a dividir más al pueblo. Aquí cabe cualquiera que esté dispuesto a pelear desde hoy en adelante contra la casta. Bienvenidos, esta es vuestra casa. Y termino. Termino de verdad, porque me he enrollado. Ángel, tienes razón. Termino. Mirad, si hay algo que ha caracterizado a Podemos desde el comienzo, es que hemos confiado en la gente. Por eso nos han llamado populistas. Le dijimos, Pablo, preséntate. Dijo Pablo, coño, preséntate. Dijo Pablo, me presento si conseguimos, no recuerdo cuánto nos dimos, un mes, para conseguir 50.000 votos. Y dijeron, estáis locos, no lo vais a conseguir y vais a quedar en ridículo. En un día teníamos prácticamente el doble. Y dijimos, vamos a hacer un programa electoral con la gente. Estáis locos, va a salir una mierda de programa, ya. Qué curioso que el programa que hemos presentado a las europeas se ha traducido en que todos los partidos, todos del grupo de la izquierda europea, Syriza, Die Linke, el Front de Gauche, la propia Izquierda Unida, han elegido a Pablo Iglesias como el candidato a presidir el Parlamento Europeo. No será tan malo el programa electoral que hicisteis vosotras y vosotros cuando toda la izquierda europea dice que ese es el programa que les representa. Gracias por haber participado, compañeras y compañeros. Gracias. Y nos dijeron, no confiéis en la gente, ¿cómo vais a hacer primarias? Y dijimos, vamos a hacer primarias. ¿Estáis locos? Vamos a hacer primarias. Hicimos primarias y ninguna elección en toda la Unión Europea para unas elecciones al Parlamento Europeo ha tenido tantísima gente. Y ahora de repente tenemos un problema, y esto es lo último que quería deciros. Tenemos un reto, no un problema, un reto, y que tenemos que dotarnos de una organización. Y entendemos que tenemos dificultades que no están claras, que no tenemos una decisión claramente definida. ¿Por qué? Porque es que tenemos meses.
Y de repente vienen unas elecciones municipales autonómicas y nos pillan en el proceso todavía de construcción. Y nosotros, fijaos, cuando pusimos en marcha, el equipo que puso en marcha Podemos, entendimos una cosa clara: hay que cambiar, como el monje zen, hay que cambiar las reglas del juego. Aquí nos la jugamos cambiando las reglas de juego. O inventamos una nueva dimensión o estamos perdidos. Y de repente, fijaos, de repente aparecen en nuestro marco general, que queríamos reventar todos los candados que nos impedían construir una nueva dimensión, aparecen unas elecciones municipales con una realidad incontrovertible: 8.177 municipios en España. Y de repente dijimos, ¿tenemos realmente capacidad de conseguir que la gente que se presente como Podemos sea de verdad de Podemos? ¿O nos va a ocurrir como Recaredo en el siglo VI, que de repente dice, pues me voy a hacer católico, que así unifico a la gente? Y de repente, fijaos, nosotros que hemos estado recorriendo todo el Estado, que no estamos pensando solamente en Córdoba, ni en Sevilla, ni en Madrid, sino que estamos recorriendo todo el país y que tenemos la obligación. Os pido, gente de Córdoba, sed generosos y pensad en todo el Estado. No penséis solamente en Córdoba, penséis cuál es el problema en Asturias, en las Islas Canarias, en Extremadura, en cualquier lugar del Estado. Y de repente, fijaos, nos encontramos con que había mucha gente arribista que estaba diciendo que era Podemos y no son de Podemos. Y nos encontramos, fijaos, con gente que en las primeras asambleas, que había 300 personas, echaban y se quedaban 30 de un grupito muy concreto, con culo de hierro, que eran capaces de decir, nosotros somos la asamblea de Podemos, y tomar decisiones, porque habían expulsado a la gente que realmente nos interesaba, que eran esas 200 personas que estaban al principio. Y de repente nos encontramos con un dilema. ¿Por qué? Porque había mucha gente que quería votar Podemos. Hay tanta gente con ganas de votar Podemos que en la última elección postelectoral del CIS dijeron que nos habían votado 3 veces más de los que nos votaron. Como la gente que dijo que estuvo en el mayo del 68. Son mucho más de los que realmente estuvieron. Y le preguntaron cuánta gente ha votado Podemos, y 3 veces más de los que nos votaron. Yo voté Podemos. De las ganas que tienen. Pero ese doble dilema. Gente que quiere votar Podemos, pero también el riesgo de que al día siguiente tengamos en 300, en 400 municipios, gente que pacte cualquier tipo de barbaridad. Porque el que salga y el que tenga el acta de concejal es suya. Y no podemos hacer nada por el artículo 67.2 de la Constitución, que todavía no hemos podido cambiar. Si lo pudiéramos cambiar, podríamos hacer algo, pero a día de hoy no lo podemos cambiar. Y ahí está, el 67.2, que dice que ese concejal, que lo elegimos como Podemos, puede pactar con Falange, puede pactar con quien le dé la gana. Y dijimos, ¿qué dilema tenemos? ¿Y sabéis qué hemos decidido la gente que pusimos en marcha Podemos? Confiar en vosotras y en vosotros. Y decir, la inteligencia colectiva es la que va a tomar la decisión final. Os corresponde a vosotras, pero cuidado, os corresponde a vosotras haciendo vuestros deberes. Hemos dicho durante la campaña electoral que no nos votéis si queréis que os demos lo que no os da ya ni el PSOE ni el PP. Os hemos dicho, no nos votéis si solamente queréis eso, porque al día siguiente vais a sentiros defraudadas y defraudados. Votadnos si estáis dispuestos a acompañarnos en la pelea que tenemos por delante para luchar contra tantos poderes que tenemos que confrontar. Si creéis que votando se solventan los problemas, no es verdad, os estaríamos mintiendo. Pues ahora es el momento en que os decimos, necesitamos vuestra inteligencia, necesitamos que os leáis los documentos, que penséis en grande, que enfrentéis el conflicto que tenemos ahora mismo, de si somos capaces en el corto plazo de presentar candidaturas municipales en los 8.177 municipios. ¿Cómo argumentamos que en unos sitios sí, en otros no? Hemos propuesto nosotros, pero es una propuesta que tenéis que decidir vosotros, hacer asambleas, candidaturas ciudadanas. Es una propuesta nuestra, que es diferente de la que planteaba la compañera. Hemos planteado que si nos presentamos como Podemos, corremos el riesgo de que al día siguiente todos los enemigos que tenemos... Habéis escuchado a Iñaki Gabilondo ayer decir, después de las tarjetas de Cajamadrid y Bankia, es que queréis que gane Podemos, y dice textualmente Iñaki Gabilondo, nosotros que queremos ayudar a los partidos no nos dejáis como, están desesperados. ¿Qué hacemos? Al día siguiente les vamos a dar herramientas para decir, no, mira, lo de Podemos son iguales que estos de la casta, deprimíos, tirad la toalla, y toda esta ilusión que hemos tenido no sirve para nada. Hemos buscado una solución que sabemos que no es perfecta y que la hemos entregado a vosotras y vosotros, hacer asambleas de ciudadanos. Buscar en cada ciudad, en cada pueblo, una candidatura donde la gente de Podemos esté presente.
Que la gente tenga claro que Podemos se presenta en Córdoba, que Podemos se presenta, pero que no se va a presentar con el nombre de Podemos. Se va a presentar con una candidatura donde vosotras y vosotros decidáis con quién queréis ir y con quién no queréis ir. Y si no queréis ir con algún partido, no vayáis con ningún partido. Inventaos Somos Córdoba, id vosotras solas y vosotros solos. Que nadie os imponga con quién ir. Pero que así, fijaos, abrimos un proceso de deliberación y de debate que impida que al día siguiente nos digan: ah, esto de Podemos ha sido un suflé que ha subido y ha bajado. No se trata tanto de que tengamos inexperiencia, da igual. En el 82 también había mucha inexperiencia. El problema es que hay mucha gente mangante, mucha gente de otros partidos políticos, mucha gente que ha intentado mangar en otros lugares y que dice: ah, pues ahora en Podemos voy a intentarlo. Y de repente corremos ese riesgo. La solución no es perfecta, lo sabemos. Sabemos que no es perfecta y por eso os hemos entregado a vosotros la decisión final. Somos pesimistas esperanzados, y esto es lo último, Ángel, de verdad, somos pesimistas esperanzados. ¿Sabéis por qué somos pesimistas? Porque luchamos contra enemigos muy poderosos, contra la banca, contra los partidos, contra un muro, pero somos esperanzados, y con esto termino, somos esperanzados porque confiamos en la gente. Si de repente Podemos ha despertado la ilusión, es porque habéis dejado de delegar la política. En 1931, un cacique estaba repartiendo dineros para comprar el voto de los jornaleros. Y uno de los jornaleros le tiró las pesetas y le dijo: en mi hambre mando yo. Así siento yo Podemos. En nuestra dignidad mandamos nosotros. Sí se puede, compañeras y compañeros.